Ok, listo. ¿Podemos comenzar o esperamos unos minutos como gusten? Ya podemos iniciar, no se preocupe. Ok, comenzamos entonces. A ver, mi nombre es Pablo Peña. El día de hoy, bueno, voy a presentarles el tema de concreto masivo en edificaciones. Ya he hecho un breve resumen del tema, espero que les pueda servir a todos. Eh, para desarrollar el tema, presento esta temática, ¿ya? Estos son los objetivos: identificar en realidad algunos elementos considerados como masivos, ya como vaciados masivos dentro de los proyectos y sobre todo dentro de las edificaciones, ya explicar la problemática que involucra el vaciado de concreto masivo. A veces no se conoce mucho, vamos a explicarlo. Algunas recomendaciones también en las etapas de diseño y construcción a fin de obtener una estructura que cumpla los requerimientos mínimos de calidad. Ya, esta parte es importante para nosotros poder controlar en realidad el concreto y el desempeño que vamos a tener ya finalmente dentro de los controles, ¿no? Dentro del concreto que vamos a tener. Ese es el temario, una introducción bastante rápida, una definición, que es lo que dice la norma. El comportamiento térmico, vamos a ver de forma rápida cómo se da este comportamiento de temperatura. Las experiencias de vaciado masivo, simplemente voy a poner algunos ejemplos de qué es lo que se ha hecho en edificaciones. La problemática, los problemas son dos, ¿ya? Son dos: temperatura máxima y diferencial térmico. La temperatura máxima te genera un fenómeno dentro del concreto que se llama tringita diferida, ¿ya? Y el diferencial térmico es lo que te genera la fisuración en lo concreto, que es la patología que nadie quiere. En el proceso constructivo vamos a ver qué podemos hacer para controlar justo estos dos, estas altas temperaturas que te generan la fisuración y esta tringita diferida que nadie quiere. Las conclusiones finales. Simplemente aquí les muestro un video para entrar un poco al tema, ¿ya? De qué es lo que concreto masivo, o qué involucra el concreto masivo. Estamos en este proyecto ejecutando el vaciado de una losa de fundación. Esta es una losa de fundación que tiene 16 metros de ancho por 52 como de profundo y tiene un espesor de 1,50. En los extremos tiene unas llaves de 2 metros y en total hoy vamos a fundir unos 1.322 metros cúbicos. Se hace de noche debido al control de temperatura más que todo. Son 1.340 metros cúbicos. Se hizo una logística muy importante en compañía de Argos, del ingeniero calculista, de todo el equipo de construcción e interventoría. Hoy acá nos está acompañando Argos, pues hemos tenido toda la logística con ellos. Hicieron un acompañamiento desde el inicio, hace más o menos 2 meses que estamos planeando esta losa y pues realmente el comportamiento ha sido excelente. Hoy tenemos alrededor de 50 mixers trayéndonos el concreto. En total pueden ser alrededor de unos 166 vehículos los que van a tener acá. Tenemos 4 autobombas trabajando, una de ellas como en stand-by por si se presenta alguna dificultad. Es un concreto de 4000, un asentamiento plástico que tiene unas características de bajo calor de hidratación, un control de temperatura y un tema de durabilidad que se consigue con materiales alternativos, materiales cementantes alternativos. Acabamos de terminar el vaciado masivo que teníamos planeado hace más o menos un mes. Teníamos planificado, siendo muy optimistas, realizarlo en 9 horas y lo realizamos en 6:30. Todo salió súper bien, el equipo de Argos se portó muy bien. Me dejó muy sorprendido todo el tema de asesorías y toda la parte de calidad de Argos. Bueno, del video quiero resaltar, en principio es un vaciado masivo de 1.300 cubos aproximadamente. Esto está hecho en Colombia, un área de 16 a 52 metros de longitud en área. El espesor es variable, ya es una losa de un espesor de 1,5 metros y hasta 2 metros en algunas secciones. La cantidad de viajes pues, son 166 viajes con 50 mixers, 4 autobombas, un concreto de 28 megapascales,
Y esto de acá no es importante, es uso de cementantes o un concreto, un cemento de bajo calor de hidratación. Esto es importante sobre todo cuando hablamos de concretos masivos. Tratar de bajar esa temperatura del concreto, y una forma muy práctica de hacerlo es utilizando un cementante de bajo calor de hidratación. Este vaciado se hizo en 6 horas y media, ¿no? Siempre cuando se habla normalmente de vaciados masivos de concreto, ya también tenemos que hablar de logística, ¿no? Con la empresa que nos va a proveer concreto. Entonces, vamos a las definiciones. Hay 4 comités del ACI que indican definiciones para el concreto masivo. La del ACI 116, que es la más usual, ya que es la de terminología de concreto, ya habla de que cualquier elemento de grandes dimensiones que genere, que se tomen medidas preventivas para contrarrestar la generación de calor interior debido a la hidratación del cemento, causando cambios volumétricos y con esto fisuras y grietas. Es decir, es medio gaseoso el concepto, pero es cualquier concreto que te genere cambios volumétricos y con esto fisuras y grietas. Nada más, no te habla de cantidad de cemento, tipo de cemento o espesores, simplemente esto. El ACI 207, que es la norma de concreto masivo, ya en el 207.1 de 2005, ya resalto esto de acá, esta parte de la norma, de que el concreto masivo, la característica que distingue al concreto masivo del resto de concretos convencionales es su comportamiento térmico. No, ya te habla un poquito de temperatura, ya en este comité. El ACI 211.1, que es la norma de diseño de mezcla, ya habla de este, que es el extracto que saqué. Muchos elementos estructurales de grandes dimensiones pueden ser lo suficientemente masivos como para que se tome en cuenta la generación de calor, particularmente cuando las dimensiones mínimas de la sección transversal de un elemento, habla de secciones mínimas, ¿ya? Es aproximadamente o exceden 60 a 90 centímetros y cuando se utilizan contenidos de cemento por encima de 356 kilos por metro cúbico. Ya te habla por lo menos de un espesor mínimo, ojo, espesor mínimo, ¿ya? 60 centímetros, 90 centímetros, o una cantidad de cemento de aproximadamente 356 kilos por metro cúbico. Sin embargo, aquí todavía no te habla de tipos de cemento ni nada de esto, ¿no? Solamente es una generalidad de la norma. Este comité que me parece a mí el más completo, y en realidad es la versión más actual desde 2016, la 301, he encontrado este texto de acá. Volumen de concreto estructural en el que la combinación de las dimensiones del elemento a vaciar, las condiciones del contorno, las características del concreto y las condiciones ambientales pueden provocar esfuerzos térmicos indeseables, agrietamiento, reacciones químicas nocivas o reducción de la resistencia a largo plazo como resultado de la elevada temperatura del concreto debido al calor de hidratación. Esta norma me parece más completa porque habla de la fisuración del concreto, ya debido a altos gradientes térmicos, altas temperaturas, que es acorde en realidad a lo que dice la 616, ¿ya? Y adiciona un concepto de más, ¿no? Un concepto adicional que es el tema de reacciones químicas nocivas, que esto en realidad nos genera un problema de durabilidad, hablaba de electricidad diferida, que es un tema que es una reacción que se da cuando las temperaturas son muy elevadas a edades tempranas. Entonces, ¿cómo identificamos un vaciado masivo en realidad en obra? En principio, hay que hablar de los productos prefabricados de concreto, sometidos a tratamiento térmico. Nosotros en Perú normalmente cuando hablamos de prefabricados utilizamos un acelerante de fragua ya para poder darle alta resistencia a edades tempranas, ya que en realidad pues, no nos conviene a nosotros, ¿no? Porque podemos utilizar el elemento pronto, lo antes posible. Sin embargo, esta acelerada resistencia no es dada por una alta temperatura, producto del acelerante. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿ya? Particular cuidado, con las secciones prefabricadas que tienen diámetros importantes, ¿no? Espesores importantes, que pueden generar altas temperaturas o acumulación de temperatura de edad temprana. Esto te puede generar fisuración en algunos casos, ¿ya? Sobre todo para elementos grandes, ¿ya? En edificaciones o en obras civiles, pues tenemos estos elementos a veces prefabricados de grandes dimensiones,
¿ya? En el que hay que tener cuidado tanto la temperatura máxima, como bien dije al inicio, o el diferencial térmico que puede generar esas fisuras, pues a edades tempranas. A veces uno desencofra y encuentra esas fisuras, ¿no? En la superficie, ya de estos elementos, y es en realidad por el diferencial térmico, ¿ya? Ese es uno, hay que tomar precaución. Y lo otro, en el caso de las secciones, de las obras definidas como partes críticas. Y aquí es donde comenzamos a definir en realidad a qué sección o a qué elemento vamos a llamar sección masiva o vaciado masivo o un concreto masivo. En principio, el concepto de volumen masivo es irrelevante por sí solo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hace un momento en el video vimos un volumen de vaciado de 1.300 metros cúbicos. Acá pongo como ejemplo un volumen de 1.200 metros cúbicos. Solamente hablando del volumen o indicando el volumen, ¿podemos decir que la sección es vacía? No, no necesariamente. Tenemos el mismo volumen en diferentes secciones. Una sección de 2 metros, ¿no? Y en planta tenemos 20 por 30, y el otro tenemos una losa de 20 centímetros de espesor por 60%. Los dos elementos tienen el mismo volumen, sin embargo, la acumulación de calor y el comportamiento térmico de cada elemento no es el mismo. Seguramente en un elemento de 2 metros la acumulación de calor va a ser mucho mayor que en este elemento de 20 centímetros, que no tendríamos por qué preocuparnos por estas fisuras de origen térmico. Ahora, si hablamos de un volumen de 300 metros cúbicos, tenemos un espesor de 3 metros, sección 10 por 10, y la otra sección, que es una losa parecida de 20 centímetros, 30 por 50, ¿no? De la misma manera, hablamos de diferentes volúmenes, pero acá hablamos de un espesor, por ejemplo, mínimo de 3 metros. Si vemos el espesor tal cual, y simplemente el espesor, vemos que este espesor de 3 metros es más importante que el de 2, con lo cual podemos decir, podemos indicar que va a existir mayor acumulación de calor dentro de este elemento de 3 metros de espesor que en este elemento de 2 metros de espesor, a pesar del volumen, a pesar de que tiene mayor volumen, ¿no? Habíamos visto la definición que mucho importa el espesor ya del elemento. Ahora, si hablamos de un volumen mucho más pequeño, de 18 metros cúbicos, que es un poco más de 2 camiones de mixer, seguramente, ¿ya? Y tenemos esta sección, 3 metros por 3 metros por 2 metros, ¿no? Tenemos la sección mínima de 2 metros, ¿ya? Y una losa bastante pequeña, de 12 centímetros de espesor, por 6 por 25 metros. Entonces, de la misma manera, ¿no? El comportamiento térmico va a ser diferente debido al espesor del elemento. Con estos ejemplos quiero indicar que no simplemente hablando de un volumen masivo o un volumen de vaciado, vamos a decir que el concreto va a ser masivo. No mucho depende de la sección que vamos a vaciar. ¿Ya? Esto es importante. Ahora, el concepto de una sección masiva también es irrelevante por sí sola, no solamente es el espesor. ¿Por qué? Acá pongo unos ejemplos vaciados bastante típicos de una zapata, por ejemplo, un espesor de 1,5 metros, con una resistencia de 21 megapascales y un cemento tipo 5 con 320 kilos por metro cúbico, ¿no? Dentro de ese diseño. Y acá tenemos un muro, por ejemplo, de 60 centímetros de espesor, una resistencia de 35 megapascales y utilizando un cemento tipo 1 con 460 kilos de cemento por metro cúbico. En este caso, uno, viendo solamente el espesor, esperaría pues que un elemento de 1,5 metros va a obtener mayor temperatura. Haciendo un cálculo térmico, en realidad nos arrojó que la mayor temperatura la tuvimos en el muro de 60 centímetros. ¿Por qué? Porque en el caso de la zapata de 1,5 metros, utilizamos un cemento de moderado grado de hidratación y menos cantidad de cemento que en el muro. Entonces, otro parámetro también a considerar es el tipo de cemento y la cantidad de cemento, ¿no? Es la generación de calor que pueda tener esta sección de concreto, ¿ya? Entonces, con esto o esta diapositiva quiero resaltar que la sección masiva o el volumen masivo mucho depende del cementante, de la cantidad de cemento, de la sección, ¿no? Y de alguna manera el volumen que vas a vaciar también. ¿Cómo se da estas lecturas de temperatura? Esta lectura de temperatura, según el ACI 301-16, ya del 2016, en realidad se da con termocuplas, ya se coloca termocuplas. La norma te pide como mínimo colocar un par
ya en el centro, en el núcleo de la sección masiva, y un par ya a la altura de la malla superior de la sección, ¿ya? Eso es lo mínimo que te piden, ya en un punto. Ahora, esto no quiere decir que uno no pueda colocar más puntos, de repente quiere colocar por acá, no en otros puntos para verificar esas temperaturas, por supuesto que lo puede hacer. La norma solamente te indica un requerimiento mínimo necesario para hacer el control. Estas lecturas lo que te generan o lo que te van a dar como registro ya es la evaluación o la evolución de las temperaturas, ya sea en el núcleo y en la superficie, justo donde uno pone los sensores, ¿no? En el núcleo de la sección, ¿ya? Y en la superficie, más o menos a la altura del acero de la malla superior, ¿no? A 2 pulgadas. Esto es lo que te genera. Entonces, finalmente, como les decía, ¿ya? Lo que hay que ver nosotros para el control es esta temperatura máxima, que es la que se da en el núcleo, ¿ya? En el núcleo del concreto, donde se va a acumular más calor, ¿ya? Y también hay que verificar este diferencial térmico entre la superficie y el núcleo, lo que te genera fisuración, ¿ya? Estos dos parámetros hay que ver, temperatura máxima y diferencial térmico, ¿ya? Y esto obviamente nosotros lo revisamos con los registros de temperatura que nos dan los sensores. Aquí muestro simplemente algunas experiencias que he podido recopilar de la bibliografía. Ya muestro el vacío más grande en edificaciones registrado por lo menos aquí en Perú. Ya ese de proyecto del Mega de la Nación, hecho en 2014, lo hizo COSAPI con UNICOM. Ya el vacío fue de 5.600 metros cúbicos y de un espesor de elemento de 2,5 metros, ¿no? Que es esta de acá. Es esta de acá. Ahora, he encontrado también dentro de la bibliografía, las Torres Atrio en Colombia, hecha en 2016, un volumen de vaciado de 7.382 metros cúbicos, ¿no? Más importante en realidad que el que tuvimos nosotros. Ya esa sección o esa platea fue de 3 metros de espesor, es esta de acá, ya, y se hizo finalmente 38 horas. Y en Estados Unidos, en 2014, pues el récord Guinness, se hizo un volumen de 16.200 metros cúbicos, ya, en Estados Unidos. No encontré el espesor del elemento, pero este es el que se reconoce hasta el momento como el mayor volumen de acero de concreto que se ha tenido. Ahora vamos a hablar de la problemática, que como les decía son dos. Una es la temperatura máxima, que es la que te genera la electricidad diferida, ¿ya? Y el diferencial térmico, que es la que te genera la fisuración a edades tempranas, ¿no? Cuando uno se encofra a veces, a los 2 días, 3 días, y uno ya ve pues esas fisuras indeseables. Entonces, otra vez, este es el comportamiento. Hay que ver la temperatura máxima en el núcleo, obviamente, esta temperatura máxima se da en ese punto, hay que revisar ese sensor, ¿ya? Y delta térmico entre el núcleo y la superficie, ¿no? Hay que ver que no se distancien tanto para evitar esas fisuras por esfuerzo térmico. Entonces, el primer problema es la fisuración por contracción térmica, ¿no? En principio se da así, ¿no? Hay una gradiente de temperatura, hay un diferencial de volumen y madurez. ¿Por qué? Porque el concreto internamente madura de forma diferente y con eso adopta diferentes resistencias, a pesar de que es el mismo concreto. ¿Ya? El esfuerzo de tracción, existe un esfuerzo de tracción en la superficie, ¿ya? Y con esto se da esa fisuración, ¿no? Que uno quiere. Entonces, es por eso que se tiene que controlar en principio este gradiente de temperatura. Lo otro es la formación de electricidad diferida, o en inglés DER, ¿ya? Que se da o se genera por las altas temperaturas tempranas, ¿no? En principio, el aluminato tricálcico reacciona con el yeso, ¿ya? Y esto forma electricita, que es un compuesto normal dentro del cemento, esto se llama electricita primaria. El problema es que a altas temperaturas, ya la reacción se retrasa, ¿ya? Y así la electricita cristaliza y provoca esfuerzos en la matriz hidratada, es decir, cuando el concreto ya está en estado endurecido, ¿ya? Debido a este retraso, debido a las altas temperaturas, es que esa trinchita pues se mantiene y no se expande dentro del concreto, ¿ya? Y esta expansión se puede dar cuando el concreto está en estado endurecido. Entonces simplemente explica algunas definiciones. La trinchita de formación primaria no provoca expansión, en realidad es parte de la reacción del cemento, es normal que existe trinchita de formación primaria. Ya se forma a partir de la hidratación de los cementos
que se forma entre el regulador de hidratación, que es el yeso, y los aluminatos de calcio, ¿no? El C3A. Estos cristales no provocan expansión, puesto que cristalizan antes del endurecimiento del concreto, ¿no? Cuando el concreto está en estado fresco. ¿Qué pasa cuando tienes altas temperaturas, y normalmente a más de 70 grados, ya se forma esta tringita diferida, ¿no? Que es el problema y que genera esta fisuración en el tiempo. Ojo, esto se da en el tiempo, en los años, es un problema de durabilidad. Esto de la formación de tringita diferida, puedes tenerla ahí, pero la reacción se da pues en años, ¿ya? Esto no se da de inmediato. Entonces, de la bibliografía puede recopilar estas fotos, estas imágenes, ¿no? De algunos proyectos en el que en concreto sufrió este fenómeno de tringita diferida. Ya son estas fisuras en el tiempo, que en realidad reaccionan con la humedad del ambiente, ¿no? Que se comienza a fisurar. Si se dan cuenta, el espesor más o menos es de 2 metros, 2 metros y medio, entonces es probable que haya tenido mucha cantidad de cemento y es por esto que ha generado una alta temperatura inicial. No necesariamente tiene que ser un volumen enorme para tener cuidado con las temperaturas. Le quedan 5 minutos, por favor. Entonces, a ver, este es el comportamiento de la temperatura máxima, ¿ya? Que depende del concreto fresco, el diseño de mezcla y el espesor del elemento. Le muestro aquí de forma rápida nada más una tabla donde indica las temperaturas máximas permisibles del concreto. Acá está la temperatura de 70 grados, que no tendrías problemas si te llega el concreto a esa temperatura. Y si tienes más de 70, en realidad tienes que tener algunas precauciones adicionales, ¿no? En el caso del diferencial térmico, ya lo que hay que cuidar, como les dije, es la temperatura del núcleo y la superficie, ese diferencial. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Porque hay que tener mucho cuidado, porque existe dentro de la normativa algunas condiciones, ¿no? Que no debe superar los 19 grados para evitar esa fisuración por diferencial de temperatura. Sin embargo, ya existen dentro de la CI 207.2 una ecuación donde uno puede calcular ese diferencial térmico en función a las características del concreto, ¿no? Y te da un diferencial admisible, ya para poder controlar. Ya no es 19 grados como indica la norma, sino uno puede calcular y puede estimar que es mucho mayor, ¿no? Entonces esto te sirve mucho para el control de temperaturas en obra. Este es el problema de la fisuración que se da a las tempranas, ¿no? Después de 2 o 3 días, cuando no se controla el secreto térmico, ¿no? Fisuración en la losa, que seguramente en todos los proyectos a veces uno encuentra. Con respecto al proceso constructivo, simplemente voy a mencionar algunas formas de poder controlar esa temperatura. Uno es bajar la cantidad de cemento y utilizar un cemento de bajo carbohidratación, ¿no? Dentro de la ecuación vemos este parámetro. Otro modo es bajar la temperatura del concreto fresco, utilizar agua fría, hielo, de repente enfriar los agregados, ¿ya? Esa es otra alternativa. Utilizar secciones más delgadas, en el caso se pueda, y muchas veces el estructural del ingeniero diseñador lo apruebe, podemos utilizar algunas secciones mucho más delgadas para tratar de bajar esa temperatura máxima, ¿ya? Método de post-enfriamiento, en algunos casos se utiliza tuberías, ya dentro del concreto embebido, y donde se coloca agua a temperatura ambiente para poder bajar esas temperaturas máximas, ¿no? Producidas por el concreto. Otra forma para controlar ese delta térmico es la protección de la superficie, ¿no? Esto de acá. Tenemos que proteger la superficie para evitar esas fisuras a edades tempranas. De todas maneras, cuando hablamos de gaseos masivos en edificaciones, tenemos que proveer algún plástico, algún elemento para curar y proteger ese delta térmico. El monitoreo, como les decía, se da con termocuplas. Estos son los equipos, ya se utilizan, son bastante usados y es la forma más simple de controlar la temperatura. En el caso de las conclusiones, finalmente, la definición de concreto masivo es el riesgo de la fisuración, ¿ya? Y evitar altas temperaturas por el fenómeno de tringita diferida. Recordar que la temperatura máxima está en función de la temperatura de concreto fresco, la cantidad de cemento y el tipo de cemento y las dimensiones del elemento, ¿no? Si son de mucho espesor, en realidad hay que tener mucho cuidado. En el caso de tringita diferida de la CI 201.2 indica algunas recomendaciones, ¿no? Si tienes menos de 70 grados, en realidad no hay problema con tu concreto, todo está bien. En el caso de tener temperaturas mayores, hay que tener algunas previsiones adicionales para evitar este fenómeno.
Solamente recordar que la liberación o la generación de trinitarifería ya depende de la alta temperatura inicial, ya el agrietamiento del concreto, porque por ahí es por donde pasa en realidad esta humedad que te genera esta expansión del trijita y el fenómeno de fisuración. Ya tiene que haber todos estos componentes para poder decir que vamos a tener problemas por trinitarifería. Con respecto al diferencial térmico, es necesario decir esto, ¿no? Si las condiciones del vaciado masivo a realizar no cumplen las características de la definición de concreto masivo citadas en el ACI 207.1, ¿no? En realidad, lo que te indica el ACI 200.1, en el que te define el diferencial térmico de 19 grados, es que vas a utilizar un concreto con 139 kilos por metro cúbico, que en realidad nosotros utilizamos pues a veces 300 kilos, 400 kilos dentro de nuestro diseño de mezcla. Entonces, no podríamos decir que vamos a tener que cumplir estos 19 grados, ¿no? Dentro del ACI 207.2, que es el otro comité, ¿no? Indica una forma de hacer el cálculo para controlar ese diferencial térmico, ¿no? Y acá muestro en una gráfica cuál es la diferencia, ¿no? 19 grados, que es una temperatura constante del ACI 207.1, versus lo que indica el cálculo del 207.2, ¿no? Del mismo control. Para el proceso constructivo, una forma de hacer el control de temperaturas es el uso de microclimas o control superficial, ya controlar el contenido de cemento y el tipo de cemento, métodos de preenfriamiento, usar hielo a veces o enfriar los agregados, ya utilizar secciones más delgadas en lo posible, si es que se puede hacer, y utilizar un método de post-enfriamiento con algunas tuberías donde se coloca agua a temperatura ambiente para así bajar esas temperaturas máximas del concreto. Bueno, eso es todo lo que tengo para compartir hoy. Muchas gracias. Estoy atento a sus consultas. Muchas gracias, doctor Peña. Bueno, habla Isaías Quevedo, el moderador. Excelente presentación, ¿no? Sobre todo destacar la importancia, donde usted ha destacado la importancia pues, del vaciado del concreto masivo, ¿no? La calidad, ¿no? Tanto del concreto como del proceso constructivo importante para poder tener un acabado de calidad también, ¿no? También destaco el tema de la sensorización, ¿no? Estos sensores aplicados en la superficie, en el centro, ¿no? del vaciado. Evidentemente puede dar información muy interesante para poder mejorar, ¿no? El proceso constructivo y bueno, seguramente también el diseño, ¿no? Si estos sensores se integran a una red, evidentemente todos vamos a salir favorecidos. Y ese es un poco el futuro también, ¿no? Por ahí va el tema, donde estamos tratando de sensorizar todo lo que se pueda, pues, en una obra, ¿no? En una construcción o en los elementos de la construcción, ¿no? Y también destaco el aspecto de la productividad, me impresionó ese vaciado en Estados Unidos, que es un récord Guinness, evidentemente es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Hacia eso va el futuro, ¿no? A mejorar la productividad en el vaciado y obtener esos valores que realmente sorprenden, ¿no? Correcto. Muy agradecido, doctor Peña, por su presentación, ¿no? Y seguramente en la parte ya de panel también vamos a estar comentando estos temas. Muchas gracias. Bien.